Bien, señores, bienvenidos una vez más a otro alegre despertar, conectados a través de esta frecuencia mágica creada para expandir conciencia semana a semana, en este canal llamado el Club de los Elegidos. Hoy estaremos conversando sobre los patrones de pensamiento. ¿Qué son los patrones de pensamiento y por qué son tan importantes identificarlos? Los patrones de pensamiento son todas aquellas estructuras que poco a poco hemos venido heredando, hemos venido cultivando, aprendiendo, manteniendo allí en nuestra vida diaria, muchas veces sin hacerlas conscientes, y por eso formamos esa vida que a veces estamos un poco perdidos, no entendemos por qué estamos viviendo esto, por qué llegan determinadas personas a nuestra vida, por qué sufro de alguna enfermedad, porque tengo terribles problemas para encontrar trabajo, para encontrar dinero, para conectar con la abundancia. Todo eso se refiere a los patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento simplemente los vamos allí acumulando como archivos, son formatos que llegan a nosotros y metemos esa información en nuestra vida, la hacemos nuestra y la aplicamos diariamente sin darnos cuenta. Desde el momento que abrimos los ojos, si no somos conscientes, comenzamos a trabajar en función a esos patrones. Patrones, bien como ya les dije, patrones que pueden ser heredados, patrones que podemos ir aprendiendo con el tiempo, que en algún momento hicimos nuestros, nos sentimos seguros con ese patrón y lo mantenemos allí. Pero ¿qué sucede si realmente queremos cambiar nuestra vida, queremos cambiar nuestro entorno, queremos cambiar nuestra salud, queremos cambiar nuestras finanzas y no cambiamos el patrón de pensamiento? No pasa nada. Comenzamos a trabajar de manera incoherente con lo que queremos, con lo que decimos y con lo que pensamos, con lo que sentimos. Por eso siempre debemos estar en coherencia con nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que ese triángulo esté en perfecto orden, para que comencemos a crear desde esa geometría, desde esa perfecta geometría, la realidad que realmente queremos vivir. ¿Y cómo identificar esos patrones? Eso es un trabajo que debemos nosotros aplicar, ¿no? Debemos ser conscientes qué hemos venido heredando, qué pensamientos nosotros tenemos que nos ayudan o que interfieren con nuestras metas. Pensamientos como, por ejemplo, el tema del dinero, la escasez, la salud, de dónde viene mi salud o cómo yo puedo llegar a tener un estado de salud óptimo. Siempre lo dejamos a la medicina, a la farmacia, al doctor. Cuando, por ejemplo, si yo quiero cambiar un patrón de esos, donde no quiero visitar más una clínica, donde no quiero tomar más fármacos, no quiero tomar más medicamentos, y entonces necesito variar el switch, necesito empezar a confiar en algo más, necesito entender que tengo la posibilidad de crear salud en mi vida, necesito entender que tengo la posibilidad de autosanar, que yo soy el responsable también de este traje espacial, tengo la posibilidad de generar archivos diferentes, tal cual como si fuese un computador, un ordenador. Entonces yo necesito, para yo meter esa nueva información, quitar, ¿sabes? Arrancar, cambiar los archivos pasados. ¿Y cómo yo puedo entonces cambiar los archivos pasados? Identificándolos. ¿Cómo identifico? Necesito un proceso, necesito un momento para mí donde yo pues realmente haga un análisis, eche para atrás ese cassette y entienda de dónde viene toda esa información que he venido heredando, dónde la escuché, dónde la hice mía, si fue en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cómo la logré hacer mía desde la televisión, desde las noticias. Y si la hice mía, ¿por qué la hice mía? La hice mía por un patrón inconsciente, lo hice mía porque realmente fue un punto de referencia que afectó mi vida, que lo hice mío, que yo comprobé que era verdad, que era una realidad, que existía. Entonces, desde ese momento donde yo identifico ese pensamiento, donde yo identifico ese hábito, puedo entonces empezar a darle una variante a mi vida, puedo empezar a experimentar cosas nuevas. Si yo quiero ser una nueva persona, yo necesito derrumbar absolutamente todo lo que yo había creado, todos los patrones, todos los pensamientos, todo lo que ha hecho que yo esté aquí el día de hoy, si eso es lo que yo quiero cambiar. Quizás suena fácil, pero es un compromiso, porque nuestra mente, como bien sabemos, con sus 70.000, 80.000 pensamientos al día, va absorbiendo de manera inconsciente una cantidad de información que inconscientemente hacemos nuestra y empezamos a creer en la ilusión de otros, empezamos a creer en las noticias de otros, empezamos a creer en la economía de otros, en la salud de otros, empezamos a creer en la conciencia colectiva, sin entender que podemos nosotros crear nuestra propia realidad. Porque a pesar de que toda la información que pueda estar llegando a mi vida tenga un norte, tenga un propósito, porque hay una cantidad de frecuencia conectada en ese mismo propósito o en ese mismo norte, yo soy capaz, desde mi patrón, transformar mi realidad.
Y al transformar mi realidad, soy capaz de ayudar a transformar la realidad de las personas que me rodean. Y así entonces nosotros somos una onda expansiva de una realidad totalmente distinta o de una ilusión totalmente diferente a la que nos quieren vender. Entonces yo entendiendo eso, lo primero es ser consciente de cuáles son los pensamientos y los patrones de pensamiento que estoy alimentando, cuáles decidí alimentar. Entonces de esa decisión, allí sí hay una transformación, porque no estoy yo allí andando simplemente con una cantidad de información que no sé ni para dónde me está llevando. No, soy el dueño, soy el responsable, soy la persona consciente que está montada allí, entendiendo toda la información que ha llegado a mi vida y cómo usarla o cómo desecharla. Es lo mismo en relación a las emociones, siempre lo escuchamos, ¿no? De nada vale estar odiando a una persona, de nada vale estar andando en busca de una venganza, de nada vale estar cultivando sentimientos negativos por algo que nos hicieron o desde el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque simplemente son emociones que nos están atando y eso es información que nos está atando. Eso es información que nos está generando peso. Entonces, cuando yo identifico ese peso y yo quiero llegar más lejos, ¿qué hago? Simplemente lo quito, lo tengo que eliminar de mi vida. Es tal cual como que usted quiere hacer un maratón y usted tiene sobrepeso. Es lo primero que tiene que hacer para no golpear sus rodillas, para poder llegar sano, para poder disfrutar el maratón. Tengo que entrenar, tengo que bajar de peso. Tengo que comenzar a entender qué es lo que he hecho hasta el día de hoy que no me sirve para yo poder correr 42 kilómetros, por ejemplo. Es lo mismo en la vida. Yo estoy transitando una vida y si yo soy consciente de dónde estoy el día de hoy, yo voy a ser consciente de lo que yo tengo que eliminar en mi vida, que cambiar en mi vida, que transformar en mi vida desde mis pensamientos, que es la gran máquina que absorbe todas esas frecuencias, que reconoce los códigos y que me deja a mí entonces ver un patrón de realidad. Entonces, ¿qué patrón de realidad estoy viendo yo el día de hoy? ¿Me gusta lo que estoy viendo? ¿Me gusta lo que estoy viviendo? ¿Me gusta quién soy? ¿Me gusta mi entorno? ¿Me gustan mis finanzas? ¿Me gusta mi salud? ¿O quiero hacer ajustes? ¿Quiero hacer cambios? Entonces, si yo quiero hacer ajustes, quiero hacer cambios porque siempre vivimos en esa constante evolución de ser mejores personas, de hacer cambios conscientes en nuestra vida. Entonces empezamos nosotros a desechar todo aquello que nos pese, que nos molesta, que nos crea obstáculos en el camino. Y esos son patrones de pensamiento. Esos también son patrones de pensamiento que por lo general vienen además archivados en nuestro subconsciente desde niños, desde pequeños, porque es cuando estamos absorbiendo todo. Y es el trabajo más difícil porque entonces nos toca cuestionar si lo que aprendí estuvo bien, ojo, no cuestionar los padres, ni el trabajo que hicieron, ni el colegio, no, porque ahí entonces estaríamos cayendo en una especie de juicio y rechazo. No, cuestionar si lo que yo aprendí me sirvió, cuestionar si lo que yo aprendí realmente me está trayendo paz a mi vida, me está trayendo equilibrio a mi vida, me trae una evolución como ser humano dentro de este punto en el espacio llamado Tierra. Entonces ese es el cuestionamiento allí. Cuando yo vuelvo allá atrás, que quizás está en un baúl ahí de los recuerdos archivados, que le he tenido hasta miedo de abrir. Entonces cuando yo rompo ese miedo, comienzan los milagros. Y es que cuando nosotros atravesamos el miedo, atravesamos los milagros, porque entonces rompemos el miedo y entramos en la frecuencia de ¿qué? De la confianza y del amor. Es su polaridad. El miedo está en un lado, el amor está en el otro. Cuando yo rompo el miedo, trabajándolo desde el amor, empiezan a ocurrir una cantidad de milagros. Por eso digo, cuando vamos a buscar ese pensamiento, no lo vamos a buscar desde cuestionar los padres, sino de cuestionar si eso que yo aprendí realmente era mío, realmente me sirvió, me funcionó. Entonces yo abrí ese gran baúl de los recuerdos y empiezo a observar cómo me traje cantidad de pensamientos que condicionaban mi evolución, que condicionaban mi manera de pensar en relación a la vida, porque me llevaron a una religión, porque me llevaron a un trabajo, porque me llevaron a una universidad, a una carrera que quizás yo ni siquiera quería estudiar. ¿Por qué? Porque simplemente seguía allí la marea social. Pero la marea social no nos da libertad, no nos da apertura, no nos da evolución. La marea social nos da un patrón, y ese patrón copiado ya nos hemos dado cuenta que no es un patrón exitoso, porque si no la humanidad estuviese en otro camino. Entonces es hora de experimentar con patrones totalmente diferentes. Y experimentar con patrones diferentes significa conectar realmente con la esencia de nuestra vida, con lo que queremos. Porque el patrón que yo puedo seguir conectado con el corazón
conectado con mi intuición, es el patrón de la verdad. Y entonces yo voy a aprender a seguir lo que dicta mi corazón. Y al yo seguir lo que dicta mi corazón, es muy difícil que yo me vaya a equivocar. Porque además ese era el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Aquellas personas que dicen, no, es que yo me arrepiento de lo que hice en el pasado. No puede existir ese arrepentimiento. Porque siempre tomamos la mejor decisión que en ese momento pudimos haber tomado, de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Es imposible que yo, con otro estado de conciencia, haya hecho lo que hice. Entonces, es juzgarnos por una decisión tomada, por un patrón, por un estado de conciencia en el pasado, no tiene sentido. El único sentido que tiene es frenarnos, conectarnos con la culpa, con la tristeza, con el odio quizás. Fíjense qué feo, ¿no? Que sentimientos que lo que hacen es una densidad en nuestra vibración y no nos permite crear el mundo mágico en el que deseamos vivir, el patrón mágico en el que deseamos estar. Entonces, desde mi tribuna, entiendo lo que traje, lo que heredé, lo que hice mío en algún momento, pero entonces el día de hoy, ¿qué? Decido transformarlo. Desde cualquier parte del mundo. Y esto es importantísimo en esta época que hay tanta migración, por ejemplo, de venezolanos, ¿no? Hablando puntualmente del venezolano, que conectan ahora con el tema de la xenofobia, palabra terrible, cargada de ignorancia. Entonces, ¿por qué cargada de ignorancia? Porque es lo más alejado de la verdad de la humanidad. El racismo, la xenofobia, el clasismo, todo lo que me aleje a mí del ser humano, me está alejando de la evolución. Me está conectando con, bueno, yo no diría ni siquiera con el estado primitivo, sino con un estado inconsciente, con una trampa de la separación. Caer en esa trampa de la separación es jugar el juego equivocado, porque entonces siempre voy a vivir en una realidad separada o con una ilusión separada de las leyes universales. Entonces, yo no puedo juzgar a una persona porque nació en un país. Yo no puedo juzgar a una persona por su color de piel. Yo no puedo juzgar a una persona por su clase social. ¿Cómo yo voy a meter en el mismo saco a una persona por nacer en determinado punto geográfico? Eso es imposible. Eso es lo mismo también cuando abarcamos en nuestras palabras y describimos, por ejemplo, todos los hombres o todas las mujeres son iguales, o es que todos los chinos son iguales, o es que odio a los chinos, o odio a los europeos, o odio a los venezolanos. ¿Cómo yo voy a decir eso? ¿En qué me estoy basando yo para decir eso? En mi completa idea de separación, de ignorancia, de no entender otra cultura, de no tener empatía con otra cultura. Y en la empatía estamos abriéndonos a la humanidad, estamos conectando con la humanidad, con el corazón. Porque entonces dejamos de estar separados para entender lo que está viviendo el otro, para entender el proceso que le tocó vivir al otro y por qué es así. Entonces yo, por actos de una persona o un individuo que nació en determinada zona geográfica, yo no puedo describir a la población en general, o yo no puedo juzgar a la población en general. Es imposible. Eso sería decir que yo no tengo la posibilidad de ver más allá de una ventana dentro de un teléfono o dentro de una noticia, porque entonces estoy juzgando a una población entera por una noticia, por un acto, por un hecho. Ya basta de decir en las noticias, por ejemplo, asesino, punto, de determinada zona geográfica. Asesino estadounidense, asesino venezolano, asesino peruano. Asesinó a otro ser de otra zona geográfica o robó a otro ser de otra zona geográfica. Ese es el principal patrón de pensamiento que la humanidad debe desechar por completo para poder cambiar, para poder transformarse, para poder evolucionar. Si quieres dar la noticia, y eso lo digo con mis amigos periodistas, y realmente quieres dar una noticia válida por todo tu ejercicio de periodismo, de ser, que te gustó, que te buscaba buscar la noticia por un orden social, no puedes buscar la noticia de señalar a una persona por su origen, porque esa persona que hizo un delito, que actuó de manera ilícita, desde la inconsciencia, es un ser inconsciente, pero no es un ser de una región. Estás separando, estás creando, estás mandando un archivo incorrecto, estás mandando la información incorrecta, porque lo que se genera es igual una onda expansiva. Estás haciéndole marketing al bando contrario. Si lo que buscas es generar equilibrio y paz y orden,
No puedes estarte enfocando constantemente en lo negativo. Si lo que buscamos realmente es la sabiduría desde el corazón, desde el amor, no podemos separar constantemente a la sociedad. No podemos estar viendo desde esa onda de separación. Entonces, dar una noticia impulsada por dónde nació el delincuente en sí es una tontera. Acá yo los he visto. Acá veo constantemente, señor afroamericano, señor blanco mordió a un afroamericano, le pegó y toda la cosa. Eso es la cosa más absurda. Individuo, ser humano, persona, como usted quiera, pero cuando ya usted le está dando el calificativo de una raza, de un país, de una cultura, de una religión, ¿a qué estoy jugando? A la separación, al descontrol. Estoy jugando a poner la semilla del odio, donde como no entiendo esa cultura, y aquí en la televisión, en la noticia, me están diciendo que esa cultura es mala, yo desde mi ignorancia la rechazo y sigo separándome, sigo apartándome de la unión, de la unidad. Y fíjense qué importante a dónde nos fuimos. Nos separamos de la unidad. Nos estamos separando de la creación, porque todo es parte de la creación. Estamos en el mismo videojuego, por así decirlo, como lo dicen. Estamos en la misma ilusión. Y al estar separado de la verdad, pues, voy a vivir esa vida tormentosa, sin entender, golpeándome acá y para allá, y sin sentido. Entonces ese es un patrón que hay que quitar de una buena vez. Y activar el patrón de la unidad. Bien, por acá tengo 5 pasos para cambiar los patrones de pensamiento. Tú identifica los patrones de pensamiento que quieres cambiar, bien lo tocamos. Lo primero que debo hacer es identificar qué es lo que debo cambiar, qué es lo que me ha molestado en relación al dinero, a las relaciones, al mundo, a la humanidad, a las religiones, a la cultura, a los seres que hayan nacido en determinada zona geográfica. Pues esos son patrones heredados. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes que crecieron, o adultos que crecieron con odio, con rechazo a determinada cultura, sin entender por qué, patrón heredado que debo eliminar ya. Porque es un patrón heredado, eso no te pasó a ti. Y lo que están haciendo es heredarte el grado de inconsciencia de toda una generación para que tú vivas la misma desgracia. De una vida pesada, de una vida cargada de odio, que no es vida. Entonces tú le vas a entregar la vida realmente a una información heredada. Además, a veces heredada hasta por libros en los colegios. Y a veces me puedo pensar, ¿qué cantidad de tiempo perdimos? Y se sigue perdiendo. Estudiando y que la historia con puntos y señales en relación a las fechas. Está bien que te digan más o menos cómo fue la historia para que tú entiendas cómo se creó y la civilización y todo esto. Pero de ahí a perder años y años aprendiendo fechas y horas y cosas, por favor. Eso es lo que te mantiene atado a un patrón heredado, porque estoy heredando, entonces me están haciendo, juro, meterme un patrón, un archivo, pero no me están haciendo ver más allá. ¿Qué puedo yo cambiar? Pues si yo estudio la historia, analizando la historia, ¿en qué puedo cambiar de todos estos hechos? Ya hay un para qué. Pero si yo estudio la historia nada más para poner puntos y señales porque este señor hizo hace 200 años, 300, 500 años, entonces es hora de que los niños, los adolescentes, las personas, los que están creciendo, comiencen a tener un punto de vista más analítico en relación a eso. Porque yo me voy a aprender esto. Si esta persona defendió los derechos humanos, es valiosísimo. Entiendo por qué defendió los derechos humanos, por qué defendió el derecho al voto de la mujer, ayudó a que se aboliera la esclavitud. Son puntos estratégicos importantes de heredar, ¿no? Entender. Pero perder tanto en que no fechas y señales sin análisis de qué puedo sacar yo de allí, no tiene sentido. Sigo por acá. Toma conciencia de no repetir el patrón de pensamiento que quieres modificar. Es decir, si yo voy a cambiar un patrón y ese patrón es, por ejemplo, en relación a la escasez, yo no lo puedo cambiar por un patrón de pensamiento que siga limitando mi abundancia. O sea, pues yo digo, por ejemplo, todos los ricos, hay un patrón, todos los ricos son malos. Entonces yo voy a cambiar ese patrón de pensamiento por decir, es que para ser rico necesito trabajar duro. Estoy cambiando un patrón de pensamiento limitante por otro patrón de pensamiento limitante. No me estoy abriendo la abundancia. No estoy diciendo, yo soy millonario, yo tengo una mente millonaria, yo soy abundante. Es un patrón de pensamiento que da el cambio. Yo tengo una abundancia infinita e ilimitada.
porque soy parte de la unidad. Crea una rutina para que tus neuronas dispongan de un nuevo mapa. Decido crear una rutina. Por eso es tan importante que en el Club de los Elegidos lo hacemos. Crear rutinas, semana a semana. Vamos aplicando rutinas nuevas que nos lleven a entender los cambios y entender que puede ayudar a mi vida esa evolución. Entonces yo voy creando rutinas y todos los días forma parte de mi disciplina. Y la disciplina está en cuando yo no quiero hacer algo, pero yo sé que ese algo que voy a hacer me va a ayudar, lo hago. Me levanto con una flojera, una cosa, un sueño, pero yo sé, por ejemplo, que yo hago meditación y yoga en las mañanas y me cambia el día, me cambia la estructura, me cambia el pensamiento, me cambia la energía. Entonces lo hago, eso es disciplina. Entonces, para cambiar el patrón, creo rutinas. Repite el patrón hasta que lo hagas consciente. Y esto forma parte de la rutina. Yo hago algo que quiero, me siento próspero, me siento abundante, me siento conectado con la vida, me siento saludable. Entonces yo repito ese patrón. Lo repito en mi mente. Recuerda que todo lo que voy en mi mente y voy archivando, lo voy aplicando en mi vida. Todo lo que llevo dentro lo materializo fuera. No es al revés. Cuando yo entiendo eso, wow, empiezo a ser el mago de la vida. Cuando yo entiendo eso, empiezo a darle pero colores a todo. Llego a un sitio gris y le doy colores. No me da miedo transitar la oscuridad porque yo soy la luz. Y eso es clave. Aquel que tiene miedo de transitar un sitio oscuro, porque depende de la luz del otro, depende del bombillo, depende de la fogata que se vaya a encontrar para poder ver. Pero si yo soy la luz, si yo soy la persona que va iluminando el camino, a mí no me interesa por dónde vaya a transitar. Puedo transitar el valle más oscuro. De hecho puede ser divertido. Y sigo viendo con colores. Pero eso depende de nosotros. Depende de ese despertar. Y eso es un patrón también. Ok, y para cerrar, voy con esto que dice: nuestro cuerpo y mente están profundamente conectados. Ser consciente de nuestros tipos de patrones de pensamiento nos ayudará a evitar la somatización, bien como lo dijimos, de enfermedades, de problemas económicos, de problemas de pareja. Saber mantener una buena comunicación con nuestro entorno y ser personas con una buena salud mental. Allá es donde nos llevan los cambios de patrón. Entonces, debemos mantener un equilibrio entre nuestra razón y nuestra emoción. Razón, emoción, corazón, mente, ya que nuestro bienestar así lo requiere. Todo lo que pasa por la mente tiene un efecto sobre el cuerpo. Nos vamos con esta. La farmacia está aquí. La abundancia está aquí. Y el amor está aquí. Señores, gracias. Gracias por dejarme acompañarlos una vez más en este alegre despertar en el Club de los Elegidos. Los espero la semana que viene. Les recuerdo, si quieren formar parte del Club de los Elegidos, escribirnos a info@elclubdeloselegidos.com y pues allí les estaremos enviando toda la información. Gracias por ayudarme a seguir expandiendo este tipo de contenido. Les recuerdo suscribirse, darle me gusta y darle a la campanita para que te llegue el contenido que subimos semana a semana. Se les quiere muchísimo, que Dios los bendiga, que sea un día para actuar desde el amor y con conciencia. Bye bye.